Explique un poquito más a la audiencia y nos preguntan aquí, ¿qué es eso de la judicialización del proceso electoral o de la justicia procesal electoral? Sí. Palabras sencillas para que se entienda. Judicializar el proceso electoral es lo que no se ha hecho en Panamá en 23 años. Significa que el que pierde con los votos quiere ganar judicialmente. Quiere que un juez diga que ganó cuando el jurado de mesa sabe que perdió. Es ganar en un tribunal lo que perdió en las urnas con los votos. Y han tratado, los políticos tratan de esas cosas. Cuando fui fiscal general electoral me tocó pararme firme y frenar. Me respetaban mucho, no gustaban de mí los gobiernos. Cuando eran oposición, aquí ha habido alternancia. Cuando estaban en oposición, me querían como freno al poder. Cuando ganaban, me odiaban porque yo era el que los frenaba. Pero esa fue mi verticalidad, esa era mi lealtad con el pueblo panameño, era actuar de esa manera. Lo mismo hicimos en el Tribunal Electoral. Es interesante saber, cuando gana Ricardo Martinelli se presentaron muchos procesos electorales de personas que no estaban conformes con el resultado, no les gustaba la proclamación, querían reclamar judicialmente, pero ante el Tribunal Electoral, que es vertical, y no ante la Corte Suprema de Justicia, que está totalmente desprestigiada. Querían reclamar ante el Tribunal Electoral que el Tribunal Electoral les diera la credencial de que habían ganado cuando habían perdido en las urnas. A mí me tocó fallar como ponente 0 casos a favor de cambio democrático. 0. ¿Por qué? Porque no tenían la razón. Porque no habían ganado con los votos en las urnas. Eso es muy importante tenerlo presente. Judicializar es llevarse a lo judicial para que sea un juez, un magistrado, el que decida quién ganó y no sean los votos el que decidan. Y peor aún, entonces que el que decida sea Moncada Luna. ¿Quién es Moncada Luna? Licenciado Solís, hay muchas versiones, hay muchas hipótesis que dicen, por ejemplo, la licenciada Esmeralda de Troitiño señala que pese a que no se pueda saber lo que va a suceder o lo que vaya a realizar el órgano ejecutivo o el órgano judicial, existe un amplio abanico de posibilidades. Puede que no pase nada, puede que incluso se altere el resultado de una elección. Hay personas que han señalado eso, hay otras que han dicho que incluso es la antesala o la puerta a la permisibilidad de una reelección constitucionalmente no autorizada. ¿Ese abanico es así de extenso, es así de peligroso, o a su criterio cuáles serían las principales amenazas para la democracia en virtud de ese precedente? Mira, peor que eso. Para que exista democracia tiene que haber actores, institucionalidad, procesos y una tradición cultural. Esos 4 elementos. Cuando alguno de ellos se altera, se debilita la democracia. La democracia es una forma de convivir. La democracia es tratarnos de igual. Cuando nacemos, nos damos cuenta que al cortar el cordón umbilical somos libres, pero no somos fuertes para vivir. Necesitamos el cuidado y el cariño. Pero cuando nos ponen al lado de una persona, de otro bebé, y nos miramos, realizamos que somos iguales. No importa nuestras diferencias naturales como seres humanos, somos iguales, somos libres y somos iguales. Pero no podemos sobrevivir como bebés si no nos dan solidaridad. Ese es el derecho humano fundamental de la fraternidad. Y todos los seres humanos tenemos que tratarnos con cariño y cuidarnos, porque de esa manera vamos a vivir feliz. A los bebés se les cuida, cuando crecemos tenemos que ser responsables de nuestra sociedad y cuando envejecemos nos cuidan los que están manteniendo la sociedad. Ese es el ciclo de la vida. Eso es sumamente importante tenerlo presente. Eso nos lleva entonces a que la forma de relacionarnos como seres humanos no es imponiendo desde la fuerza del hombre cromañón y prehistórico que dominaba la tribu y después que se convirtió en señor feudal y después en rey. No, contra él se rebeló una generación y lograron establecer los derechos de libertad, igualdad y solidaridad. Y se inventó un sistema de vida democrático. Como seres humanos iguales, nosotros nos vamos a tratar. Yo aporto mi idea, los otros aportan sus ideas, las discutimos, deliberamos con argumentos, con palabras y tomamos la mejor decisión para la solución de los problemas de nuestra comunidad. Se dice, licenciado Solís, que la democracia es un ente vivo, que la democracia va mucho más allá de elecciones cada 5 años y que hay un concepto llamado calidad de la misma, calidad de la democracia. Decía el magistrado Pinilla ayer en su discurso
que todos éramos culpables hasta cierto punto del bajo nivel al que ha caído la democracia, quizás por el poco importa o por no comprometernos en causas colectivas. ¿En qué estamos fallando los panameños? No, se puede entender que los panameños han buscado de alguna manera, son los responsables del nivel de no separación de los poderes que existe ahora mismo, de esta supuesta intromisión. Sí, yo creo que es cierto, yo creo que hay un factor importante aquí que se tiene que ver con la educación. La democracia no se le mete a uno en un chip, no es algo que aparece por arte de Birli Birloque. La democracia es algo que se va haciendo, que se cuida, es una forma de relacionarnos. La democracia es como el amor. Si no se cuida el amor, se acaba. Es como una plantita que hay que echarle agua, hay que ponerle nutrientes y uno la ve crecer y florecer y reproducirse. Asimismo es la democracia. Nosotros tenemos que vivir en democracia, tratarnos democráticamente y entender que el que llega arriba ya no está abajo. El que llega arriba tiene una responsabilidad más grande. El que llega arriba tiene que entender, ese es el que tiene que entender, que se llama mandatario. Mandatario es el que tiene que obedecer y cumplir el mandato. Y el mandato se lo da el mandante, que es el pueblo. Pero si el pueblo no entiende que el verdadero poder está en la gente, entonces el que está arriba se aprovecha. Licenciado, aquí nos dice Juliana, estamos entonces ante la crónica de un fraude anunciado. Pero ¿quién hace algo? Ok, ya llegamos a este punto. ¿Y ahora qué? Juliana, no solamente estamos ante la crónica de un fraude anunciado, el Tribunal Electoral viene anunciando esto desde que yo era presidente del Tribunal Electoral. El periódico La Prensa ha cubierto esa noticia de los peligros que veíamos venir, que estaban en ciernes, y están ocurriendo, esos peligros están ocurriendo. ¿Qué tipo de proceso electoral estamos teniendo? Un presidente de la República que se inmiscuye en la Asamblea y en el órgano judicial. Cuando hablábamos de que se terminó la monarquía y acabamos con el rey y los pueblos se liberaron y se establecieron los derechos básicos, en esos momentos se establecieron diferentes formas de relacionarnos como seres humanos. Y una cosa fundamental fue la institucionalidad de la República. La República presupone separación de los poderes del Estado. Importantísimo. Hay un poder que es el judicial que va a juzgar al Ejecutivo, que es el presidente, si no hace las cosas bien, que dice la ley de la Asamblea, que es la que aprueba las leyes. Porque los que aprueban las leyes son los parlamentarios, los diputados, que vienen del pueblo. Y en la antigua Roma y Grecia eran los seniles, los más viejitos. Por eso se llaman seniles, que traducido al español son los senadores, son los viejitos, licenciado, son los que saben. Aquí nos pregunta Daniel, ¿qué institución entonces es la que puede hacer algo? Okay. ¿Quién juzga al que juzga? En Panamá, en estos momentos, no hay separación de poderes. No estamos viviendo en una república. Tenemos que abrir los ojos y realizar que estamos viviendo en una monarquía dictatorial, de un rey temporal. Ojo, Panamá, somos la gente, el poder de la gente, la que le va a poner freno y límite al poder temporal de ese rey que se cree que está por encima de nosotros. Si no lo frenamos, si no es el pueblo el que lo frena, nadie lo va a frenar, porque la Corte Suprema de Justicia no va a enjuiciar a los diputados no van a enjuiciar al presidente, y el círculo vicioso de protección de impunidad se está manteniendo. Mientras haya impunidad y corrupción sobre costos, no transparencia, el pueblo abajo está viendo eso y va a decir, ¿por qué vamos nosotros a imitar conductas buenas si las conductas buenas no se premian? No hay meritocracia. Las conductas malas no tienen castigo. Entonces, acortemos camino y hagamos las cosas mal. Por eso es que hay inseguridad en las calles. En cambio, ¿qué? Si logramos una gran unidad, los panameños, si la unidad no se da a la cabeza, si los líderes de la oposición no entienden que tenemos que unirnos todos y formar un gobierno de unidad nacional, con una visión de Estado, estableciendo una política de Estado a los próximos 20, 25 años, que es una generación. Y nos ponemos de acuerdo en qué contralor queremos, qué procurador queremos, qué Corte Suprema de Justicia queremos. Si no hacemos eso, los líderes, que sea el pueblo el que empiece a decir que debe haber una unidad entre todos, PRDs, populares, panameñistas, FAD, independientes. Y si nosotros logramos esa unidad y castigamos a los que están haciendo las cosas mal,
y premiamos a los que están haciendo las cosas bien, nosotros podemos, si hacemos eso desde abajo, podemos convencer a los líderes de que tienen que ponerse de acuerdo arriba. Y el próximo gobierno va a ser un gobierno, imagínatelo, yo lo veo clarito, la posibilidad de ese gobierno. Un gobierno retomando el origen de nuestra democracia moderna, de 1990 para acá, un gobierno donde las decisiones se tomen de común acuerdo entre los diferentes grupos políticos, con democracia, con procesos democráticos. Siempre va a haber conflictos nuevos. Si aprendemos a vivir en democracia y a solucionarlos en democracia, con los partidos y los independientes participando del gobierno, no creyéndonos el cuento de la representatividad. Yo voto por ti y tú me representas. No. Yo voto por ti y tú tienes el deber de trabajar para mí. Y yo, pueblo, voy a participar voluntariamente por el mejoramiento de mi comunidad para lograr una vida feliz. Eso.